Y ya saben, Judas es el penúltimo libro de la Biblia, así que no es muy difícil encontrarlo. Ya estamos ahí. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Judas capítulo 1, versículos del 3 al 7. Dice la palabra de Dios: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y rogamos porque al meditar en ella nos ayudes a entenderla. Y Señor, que algo de lo que tú nos dices pueda calar en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos llevarlo a la práctica. Padre, por favor, bendícenos y guíanos, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar es: ¿vale la pena contender por la fe? Vale la pena contender por la fe. Y creo que lo primero que debemos meditar es en esto. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y si nos vamos a Hebreos 11:1, nos dice que después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que podemos decir que la fe es algo que nos ayuda a ver el futuro con esperanza. La fe es algo que nos ayuda a no morir en los problemas o a no hundirnos en las dificultades, en que no dejemos morir nuestros anhelos, nuestras metas, porque sabemos que Dios es nuestra meta final, ¿no? Y la fe tiene que ver con certeza, tiene que ver con seguridad. Y la verdad es que para tener certeza, para tener seguridad, es necesario estar fijos o apoyados a algo que no nos deje tambalearnos cuando vienen los problemas, algo que nos sostenga, que nos dé fortaleza cuando nos acuden o cuando nos vienen las dificultades, ¿no? Entonces aquí, cuando decimos que vale la pena contender por la fe, más o menos lo deduje de esto, porque fíjense lo que dice el versículo 3, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjense cómo aquí nos dice que tenía una gran solicitud por escribirles, ¿verdad? Y les quería hablar de la salvación que compartían. Entonces, estando ocupado en ese tema que es tan importante, que es la soteriología, que es la salvación, encuentra que hay un problema. Entonces dice: yo quiero hablar de la salvación, pero encuentro que hay un peligro. Entonces dice: me es necesario centrarme en este tema. ¿Qué tema? La contención o el contender por la fe. Esa fe que recibiste, esa fe que te fue dada, dice, pues hay que defenderla,
Así que en el versículo 3, en el primer punto, podemos decir que hay que contender por la fe que hemos recibido. Ahora, ¿qué es lo que pasaba aquí con los creyentes a los que se dirige Judas? Pues los creyentes de receptores de la epístola de Judas tenían una lucha intelectual. Recordemos que el cristianismo en el primer siglo está afianzándose, pero frente a la idea del cristianismo ya hay otras filosofías que llevan muchos años, que ya han sido maduradas, que hay muchos pensadores que ven el cristianismo como una idea más, que les parece interesante, pero otras veces les parece locura, ¿no? Entonces el cristianismo se tiene que abrir paso entre todas esas filosofías, entre todas las ideas que ocupan a la gente, y todas esas ideas o esos gigantes en cuanto a pensamiento quieren de alguna manera como ahogar la idea de Cristo, la idea de ese Salvador. Así que como ya han visto, cuando uno siembra una semilla de maíz, por ejemplo, un grano de maíz, y si hay espinos alrededor, hay unos espinos que se entretejen, ¿verdad? Entonces como que se le echan encima y la plantita quiere brotar, pero los espinos la ahogan. Entonces así está el cristianismo, tratando de abrirse paso entre todo ese entramado de pensamiento filosófico que hay, y las filosofías, las ideas de estos pensadores están ahí ahogándola o tratando de ahogarla. Y cuando encuentra, podemos decir que tierra fértil, que suele ser en las sinagogas cuando se convierten algunos, o suele ser en las iglesias que se están formando, o ahí en las casas donde se reúnen, ¿qué pasa? Que hay algunos que se infiltran, que se meten ahí dentro de la iglesia para sembrar dudas, para atacar también. Así que Judas ve ese peligro y él dice, me es necesario contender por la fe que hemos recibido. ¿Qué pasaba? Había esa lucha intelectual. También había una lucha de buenas y malas intenciones, porque los que se metían encubiertamente tenían malas intenciones. Algunos se inmiscuían entre los cristianos, especialmente en la época de Nerón, porque querían saber quiénes realmente creían y si en algún momento ellos se hacían enemigos de los cristianos, los denunciaban y los mandaban a la muerte. Entonces ahí había malas intenciones. También había una lucha entre la verdad y la mentira. Había una lucha entre la hipocresía y la veracidad. Había una lucha entre la apariencia y la realidad. Había una lucha también moral, pero también había una lucha entre la apostasía y la fidelidad. El mantenerse firmes a Dios, firmes en la fe, o el alejarse de la fe. Entonces sí, había una lucha tremenda, y entonces Judas les explica que es importante contender por la fe. Hay que contender por la fe. Ahora, cuando uno va a contender por la fe, es necesario poseerla. ¿De qué te sirve estar peleando por algo que tú no crees? ¿De qué te sirve estar luchando por algo que tú no crees? Y de hecho, cuando se llega la época de las persecuciones, uno de los problemas que tenían los papás era este. Dice, vamos a ver, yo sí creo en Dios. Yo sí tengo fe, pero mis hijos no. Entonces ellos, ¿por qué van a contender? ¿Por qué van a pelear? ¿Por qué van a morirse? Por mi fe se van a morir. Ellos tendrán que morir por su fe. Ellos que tendrán que abrazar la fe en Cristo. Pero si ellos no la tienen, entonces el morir para ellos es vano. Y de hecho era hasta peor, ¿no? Porque se morían sin Cristo. Pero entonces estaba ese problema. Y aquí cuando hablamos de contender por la fe, fíjense que no está hablando necesariamente de que uno se tiene que poner a pelear con los demás, sino que la idea era oponerse
a aquello que no proviene de fe. Pero había que hacerlo con habilidad y hacerlo con compromiso. Y de hecho hay una época en que lo que son los padres de la iglesia, que se les llama como los primeros apologistas. Y eran hombres que nosotros a veces podemos pensar que eran hombres primitivos, pero no, la verdad es que tenían un pensamiento muy profundo. Y ellos son los que empiezan a responder a los ataques que se le hacía a la iglesia. Empiezan a dar respuesta y a mostrarle a las autoridades, a todos los que estaban en el poder e incluso a los intelectuales, que el cristianismo no era una idea descabellada, que no era una locura, que había una razón de ser, que tenía sus razonamientos, tenía sus bases, que era lógica, que era necesaria y además que era imprescindible, que era necesario tenerla, ¿no? Entonces, aquí el contender por la fe no tenía que ver con que ellos fuesen a agarrar una espada y que se pusiesen a luchar, no. Era el que sabían lo que creían, sabían exponerlo y sabían defenderlo. Y eso es importante, fue importante para ellos en su momento, pero es importante para nosotros también. Así que antes de tú ponerte a discutir con cualquiera acerca de la fe, sería buena idea que supieras qué es lo que crees, ¿no? Porque si no sabes lo que crees, entonces ¿qué estás haciendo? Y ese es uno de los problemas que tenemos, que no sabemos lo que creemos. Y por eso luego nos vienen con una idea, ay, suena bonito. Nos vienen con otra y también nos suena bonito. Y he visto cristianos que creen en la resurrección, pero también creen en la reencarnación. Están los que creen que uno se va directamente con Cristo, pero también creen que el alma se queda dormida. Y luego también, aquí en este caso, había quienes creían en ese Cristo Salvador, pero también había una idea de que decían, la idea de que la materia es mala. Por tanto, si la materia es mala, el Señor Jesucristo no pudo haber venido en carne. Y si Él no vino en carne, entonces lo que vimos de Jesucristo era como una imaginación. Era real, pero solamente en el plano de lo espiritual, pero Él no llegó a materializarse. Por eso también Juan luego tiene que decirle que todo aquel que niegue que Jesucristo vino en carne, es un anticristo. Porque estaban todas esas ideas ahí circulando en las iglesias. Así que contiende por la fe, porque esa fe tú la has recibido. Y ese es el otro punto que creo que debemos tener en cuenta. Hemos recibido la fe. La fe es algo que Dios da. No es algo que tú te ganas, no es algo que tú ni siquiera cultivas, sino es algo que te es dado. Y sí tenemos ahí Efesios 8 y 9 que dice, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero fíjense lo que dice. Dice que sois salvos, o que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, y que esto no es de nosotros, porque es un don de Dios o un regalo de Dios. Ahí ese versículo implica que la fe misma es un regalo de Dios. No solamente la salvación es un regalo de Dios, la fe también es un regalo de Dios. Porque también nos dice la palabra de Dios que no es de todos la fe. Y no te has dado cuenta de que hay muchas personas que escuchan y conocen mucho, pero no tienen fe. Y a veces uno quiere depender en esas personas que entienden lo que dice la palabra de Dios, porque saben argumentar muy bien las cosas, pero si no tienen fe, el sentido aquí que nos da la palabra de Dios dice, a ese no lo quiero, contendiendo por la fe. Porque no tiene. Porque tiene mucho razonamiento, pero no tiene confianza en Dios. No está afianzado en la fe. Y esto es lo que aquí nos dice que debemos contender por la fe. Así que sí, contiende por la fe que has recibido, pero primero pregúntate, ¿la he recibido? Yo estoy convencido. Estoy convencido de que Cristo murió por mis pecados. Estoy convencido de que Él me ha rescatado, de que me ha salvado, de que me ha limpiado, de que me ha hecho un hijo de Dios. ¿O no lo sé?
Porque si no lo sé, lo primero que conviene hacer es ponernos a cuentas con Él y examinar nuestra fe. Examinar si estamos sobre la roca o no. Porque si no estamos sobre la roca, entonces no tenemos nada que hacer. Ahora, otro punto que debemos tener en cuenta en el versículo 4 es que no todos los que están contigo son de tu equipo. Y aquí lo que dice es esto, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, lo que nos muestra es que hay algunos que se pusieron una máscara. Se pusieron la máscara de cristianos y se introdujeron dentro de la iglesia. Y ahí estaban, sabían versículos, sabían teología, sabían muchas cosas. Y ahí estaban dentro de los que eran de la iglesia, pero no eran de la iglesia. Así que estaban con ellos, pero no eran de ellos. Y por eso, aquí Judas les advierte. Dice, hay algunos que han entrado encubiertamente, ¿eh? Y también recordemos que el Señor Jesucristo en su momento dijo que por sus frutos los conoceréis. Luego también el apóstol Pablo hace eco de las palabras del Señor Jesucristo cuando dice, mirad que nadie os engañe. Y también él dice, mirad que nadie os engañe con huecas filosofías, ¿no? Así que ahí está esa. Hay gente, dice, que se puso una máscara para simular que era igual que tú, pero no es como tú. Para simular que tiene los mismos objetivos que tú, pero no los tiene. Lo mismo que pasó con Nehemías cuando estaba edificando el muro, ¿verdad? Como los enemigos dijeron, nosotros queremos también edificar contigo. ¿Por qué? Porque nosotros también servimos al Dios que tú sirves. Y dijo Nehemías, no. Yo ya tengo aquí mi equipo. Y esa es la idea que tenemos aquí, porque y Judas se da cuenta de que hay gente dentro de la iglesia que entraron encubiertamente y quieren destruir. Ahora, ¿qué es lo que, cómo los describe? Dice los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y aquí nos encontramos con el tema de la predestinación. Son los seres humanos, los hombres, predestinados, algunos para ser salvos y otros para ser condenados, es decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya destinó a algunos para que se vayan al infierno y destinó a algunos para que se vayan al cielo, ¿o no? Y algunos que defienden que sí, que hay una doble predestinación, lo que utilizan en este pasaje. Miren, aquí lo dice Judas claramente, ¿no? Dice, ¿qué es lo que dice? Que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Bueno, aquí la palabra destinados implica, hombre, se veía bonito el eco, ¿para qué me lo quitan? La palabra destinados en realidad se puede traducir como escritos, anotados. Así que lo que está diciendo es que ya desde antes a esas personas las habían escrito para recibir una condenación. Y uno se pregunta, ¿por qué está diciendo esto? Bueno, lo que está haciendo es alusión a que en los lugares públicos se escribían las leyes de los pueblos, los gobiernos. Entonces, cuando alguien iba a ser llevado a juicio, se escribía el nombre de esa persona. Y también se ponía la ley que había quebrantado. Así que el juicio al que iba a ir ya se anticipaba que iba a ser un juicio contrario, donde iba a recibir una condenación. Una condenación, ¿por qué? Porque la ley ya lo condenaba. Entonces aquí Judas lo que está haciendo es traer a la mente lo que todo mundo sabe, que en los lugares públicos había esos carteles donde se anunciaba ese nombre, y estos ya están para condenación.
¿Recuerdan, por ejemplo, al Señor Jesucristo, cuando en Colosenses el apóstol Pablo nos dice que el Señor Jesucristo clavó el acta de los decretos que nos era contraria? Y que luego exhibe a los principados y a las potestades, ¿verdad? Bueno, esa es la idea. El Señor Jesucristo tiene una ley que nos es contraria. Así que lo que hace es tomar esa ley, esos mandamientos, y los clava en la cruz. Y toda la gente que era declarada culpable por esos mandamientos, por esas leyes, en Cristo ya eran limpiados. Ahora, aquí lo que está diciendo Judas no es lo mismo. Aquí lo que está diciendo es que estas personas cuyos nombres están escritos y que la ley los declara culpables, están condenados, dice. Y estos ya estaban escritos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fueron escritos? Porque ahí es donde está el debate realmente, porque dice, ¿cuándo se escribieron esos nombres? ¿Se escribieron antes de la fundación del mundo? ¿O se escriben cuando les es dada la ley? Se escriben cuando ellos son culpables. Y algunos opinan, dicen, no, esto seguro que tiene que ser que Dios desde antes de los tiempos, antes de que existiera el tiempo, ya los había predestinado para ser condenados. Es lo que algunos dicen. Y luego otros dicen, no, en realidad, cuando Dios da las leyes, en el momento en que las personas los quebrantan, entonces esa persona llega a ser culpable. ¿Esto cuándo es? Dice, pues ¿será desde que el pecado entra al mundo? ¿O será en el momento en que la gente se hace culpable por acción? Y ahí todavía están en el debate. Pero esto para decirles de que la idea de que este versículo está hablando de esa predestinación para condenación no es clara, la verdad. Ese es el punto que quería destacar. Ahora, ¿por qué hay que tener cuidado en el interpretar ese versículo como que Dios está predestinando a las personas para que se vayan al infierno? Por una razón muy sencilla. Si Dios, desde antes de que el ser humano comience su existencia, ya está predestinado para irse al infierno, ese hombre no tiene ninguna culpa. La culpa recae sobre Dios. Porque Dios dice, yo a ti ya te hice para el infierno. Ahora la pregunta es, ¿Dios crea a las personas para que se vayan al infierno sin darles la oportunidad de la salvación? Y la respuesta es que no. Porque el Señor Jesucristo vino al mundo, amó al mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo aquel que crea en Él es la oportunidad que se le da a todo ser humano. Y si el ser humano no tiene la oportunidad de creer en Dios, no tiene la oportunidad de ser redimido, entonces ahí sí ya estaríamos hablando de un Dios que no es un Dios bueno. Pero ¿saben qué? Nos encontramos con algunos ejemplos. Y estos ejemplos creo que nos sirven para darnos cuenta de que Dios sí es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia, pero también es un Dios de justicia. Fíjense cómo lo pongo. Primero es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, pero también es un Dios de justicia. Él es un Dios de justicia, pero también es un Dios de gracia. Porque a veces vas a ver la justicia de Dios, pero también vamos a ver esa gracia. En primer lugar, recordemos la forma en que Dios trató con los incrédulos. Miren lo que nos dice el versículo 5. Dice, mas quiero recordaros, quiero traerles a la mente, y aquí empieza con eso, con algo por lo que es muy famoso Judas, por utilizar las triadas que le llaman, ejemplos o 3 ejemplos. O un triple ejemplo. Encontramos en el pasaje de aquí en este capítulo varios ejemplos que siempre, cuando Judas quiere hablar de algo, él utiliza 3 ejemplos. En este caso trae a la memoria, ¿a quiénes? Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor,
habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y aquí vamos a hablar también, entonces la salvación es eterna o la salvación es momentánea. Y entendemos que la salvación es eterna, ¿verdad? Que si Dios te salva es para siempre, no te salva solamente para un rato. Pero también hay algunos que utilizan este pasaje para decir, ya ven, aquí Dios salvó, pero luego destruyó. Hay que tener en cuenta qué es lo que pasó. El pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿verdad? Y ahí estuvo por 400 años, era esclavo. Y empezaron a clamar a Dios, empezaron a pedirle que los liberara del poder opresor. Y Dios se levanta un libertador cuyo nombre es Moisés. Moisés va, desafía a Faraón, Faraón también desafía a Moisés y al final desafía a Dios, ¿verdad? Bueno, con brazo o con mano poderosa nos dice la palabra de Dios que Dios libera a su pueblo, los lleva a través del desierto, los hace cruzar el Mar Rojo, los libera, o podemos decir que los salva del oprimido. Pero eso no significa que les haya dado la salvación eterna. Ahí los salvó de la situación en la que se encontraban. Ahora, ¿significa que todos ellos creían en Dios? ¿Que todos ellos confiaban en Dios? ¿Que todos ellos esperaban en Dios? No, no esperaban todos en Dios, no confiaban todos en Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Mas luego destruyó a los que no creyeron. Y yo les pregunto, ¿cuánta gente fue destruida después de haber sido liberada de ahí de Egipto, después de haber sido salvada, si queremos utilizar ese término? ¿Cuánta gente? De esa generación. ¿Saben cuántos entraron a la tierra prometida? Entraron 2. Josué y Caleb, ¿verdad? Y luego todos los menores de 20 años. Pero ¿qué pasó con todos los que estaban en los que eran del tiempo de Josué y de Caleb? Ahí perecieron en el desierto. ¿Por qué perecieron en el desierto? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, podemos decir que hubo varias situaciones en las que fueron muriéndose. Pero ya luego la definitiva es cuando envían a los 12 espías a la tierra prometida para que vean si realmente, o más bien escudriñar el terreno, ¿no? Luego regresan y dicen, sí, lo que Dios dijo acerca de esta tierra es verdad. Pero hay un problema, pequeño, pero problema. ¿Cuál es? Que allá hay gigantes. Y no podemos vencerlos. Porque eso era falta de fe. Y el pueblo se une a ellos. Y dicen, no podemos, eso es verdad. Y no se atreven a confiar en Dios, en que Él les dará la victoria, en que Él va a abrir camino delante de ellos, y entonces Dios los condena a que perezcan ahí en el desierto. Dice, pero hubo 2 que sí confiaron en mí, y ellos van a entrar a la tierra prometida. Ahí tenemos. Así que les dice, acuérdense de ese ejemplo. Acuérdense de cómo pasó, cómo sucedió. Y ese ejemplo hay que llevarlo, hay que aterrizarlo, dice ahora aquí a la iglesia. ¿Ok? ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Recuerden que había cristianos auténticos, pero también estaban los que se habían inmiscuido secretamente. Parecían cristianos, parecían libres, pero no eran libres. Lo mismo que los israelitas no eran libres porque su corazón todavía estaba atado a Egipto. Y por eso perecieron en el camino. Y entonces aquí lo que está Judas advirtiendo es lo mismo. Estos hombres que se han introducido a la iglesia, que parece que son cristianos, no lo son. Pero ya tienen ejemplo de lo que pasa con este tipo de personas. A los que se ponen una máscara. Resulta que a Dios no le importa, no le valen las máscaras. Porque no podemos engañarlo. Pero si eso no es suficiente, dice, recuerda también el futuro de los ángeles caídos. Ahí en el versículo 6. Miren lo que nos dice el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad
en prisiones eternas para el juicio del gran día. Primero tenemos que preguntarnos, ¿de qué ángeles está hablando? Algunos piensan que se trata de los ángeles que se rebelan contra Dios y que se unen a Satanás, ¿verdad? En el principio. Algunos otros piensan que en realidad es los ángeles de los que habla ahí en Génesis el capítulo 6. Y hay diferencias de opiniones. Tiendo a creer más que son esos ángeles los que no guardaron su dignidad. Dice, sino que abandonaron su propia morada. Y luego dice que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí lo que parece ser es que Dios les prefijó unos límites. Les dijo, ok, ustedes son para que se desenvuelvan en este ambiente, en este ámbito, y esta es la dignidad que yo les doy. Pero ellos no querían esa dignidad, ellos querían más, ¿verdad? Y aquí podríamos decir, bueno, ¿y por qué no entra también Satanás en ese punto? Podría ser hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque su dignidad o el valor o el lugar o la posición que Dios le había dado, a él no le pareció suficiente, porque él quería ser igual a Dios. Y los ángeles, estos ángeles, ellos no guardaron su dignidad, ellos querían algo que no les correspondía, algo que no les había dado, que Dios no les había dado. Entonces aquí parece ser que está hablando acerca de rebeldía, ¿verdad? Está hablando también de orgullo, de decir, tú dices esto, pero yo digo lo otro. Pero sí tiene que ver con un corazón rebelde, con un corazón de decir, tú dirás lo que quieras, pero yo hago lo que yo quiera. Porque yo tengo una idea que es mejor que la tuya. Lo mismo que está pasando con estos hombres que se introdujeron a la iglesia y dicen, sí, esta es la doctrina que enseñan los cristianos, la que tú estás aprendiendo, pero ¿sabes qué? Hay otras enseñanzas. Y ellos ya empiezan, vamos a ver más adelante, cómo empiezan a hablar de las potestades y parece que ellos tienen un conocimiento superior al que los cristianos tienen. De hecho, hoy en día también hay mucha gente que dice que tiene un conocimiento o una revelación especial que tú no tienes. Porque a ellos Dios sí les muestra. Parece que ellos tienen un teléfono, una vía directa con Dios y Dios les dice, pero a ti no te lo dice y por eso ellos te lo tienen que transmitir. Pero por supuesto que tú tienes que hacer lo que ellos te dicen. Eso es lo que pasaba en ese momento y es lo que pasa hoy en día. Que no nos limitamos a lo que Dios nos da. No guardamos nuestra dignidad. Nosotros lo que queremos es más. Lo que queremos es crear lo que es nuestra enseñanza. Queremos crear o hacer lo que sea nuestra voluntad y que Dios que diga lo que quiera. Pero no es lo correcto. Así que nos dice que estos ángeles no guardaron su dignidad, pero también nos dice que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entendemos que ese juicio del gran día es cuando el Señor Jesucristo venga y cuando Él juzgue a todos, ¿verdad? Pero es en esas que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Fíjense la idea que tiene aquí el estar bajo oscuridad. Rápidamente nosotros pensamos que en las tinieblas, ¿verdad? Está bajo la oscuridad. Pero fíjense que aquí la idea que nos da es esas personas que son pesimistas, que no tienen esperanza, que ya se les acabó la razón para vivir, a los que no les brilla la luz de un futuro. Entonces aquí cuando está hablando de la oscuridad, sí puede uno decir, pues sí, es que están en tinieblas, pero esas tinieblas lo que encierran, lo que abarcan, es el que tu vida está velada a la posibilidad de que las cosas mejoren, a la posibilidad de que haya un futuro mejor. Y por supuesto, si estamos hablando de demonios que están encarcelados y que ya lo único que esperan es el juicio, entonces no tienen esperanza de un futuro mejor. ¿Qué van a tener esperanza? Ya solamente están esperando el momento de la condenación. Ahora, eso llevado a la iglesia, ¿qué está esperando esta gente? Dice. ¿Qué es lo que te puede aportar?
lo único que te va a aportar es un espíritu de derrota. Un espíritu de que ya no hay nada que hacer. A eso es lo que va a llevar el error, a lo que va a llevar a la falsedad. Eso es a lo que lleva el querer uno, crear una enseñanza o una idea que es contraria a la fe que viene de Cristo Jesús, que es contraria a la fe, en este caso a la doctrina que recibieron de los apóstoles. Y eso es lo que les recuerda. Entonces les recuerda el futuro de los ángeles caídos. Y ya en el punto número 5, o el tercer ejemplo, es que les recuerda el castigo de Sodoma y Gomorra. Miren ahí vamos a ver el versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí lo que está diciendo es que lo que sufrieron Sodoma y Gomorra es un ejemplo de lo que van a sufrir, en este caso, aquellos que se introdujeron enmascaradamente a la iglesia. Podemos concluir que no vale la pena meterse a la iglesia y aparentar ser cristiano si no somos cristianos. Porque el futuro que nos espera no es nada alentador. Por otro lado, podemos defender que vale la pena entrar por la puerta. Que vale la pena entrar por la puerta que el Señor Jesucristo nos abre. Porque es una puerta que te lleva a la eternidad, que te lleva a la esperanza, que te libra del castigo, que te libra de la oscuridad, de la tenebrosidad. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Recuerdan lo que pasó? Nos acordamos primero de Abraham, ¿verdad? Abraham vivía a cierta distancia de Sodoma y Gomorra. Y tenía un sobrino que era Lot. Y a este Lot, tanto a Lot como a Abraham, Dios los bendijo mucho. Y llega el punto en que los sirvientes de uno, los trabajadores de uno, empiezan a tener problemas con los trabajadores del otro, ¿no? Entonces Abraham, porque él no quiere tener problemas con su sobrino, le dice, mira, ¿por qué no tú te vas para un lado y yo me voy para otro? Y Lot dice, está bien, y ve toda la llanura del Jordán, y dice, ve hasta allá, hasta Sodoma, dice, quiero eso. Y dice Abraham, pues tómalo, es para ti. Y ahí Lot se enriquece, Lot pasa a formar parte de Sodoma, y parece que llega a ser un hombre hasta cierto punto respetable, ¿no? Solo hasta cierto punto, porque nunca dejó de ser un extranjero allí. Y la maldad de Sodoma y de Gomorra es grande, es fuerte. Así que llegan unos ángeles, recordemos, y visitan a Abraham y le dicen a Abraham lo que va a suceder. Mira, lo que va a suceder es que nosotros vamos a traer la destrucción sobre aquella ciudad. Y ahí tenemos a Abraham intercediendo por esa ciudad. Un justo intercediendo por los injustos, ¿verdad? Pero la base que utiliza Abraham para interceder por esos hombres no es sólida, no es fuerte, porque él está apelando a la justicia de ellos. Y le dice, ¿qué tal si hay 40 justos ahí? Dice, pues si hay 40, pues no voy a destruirlos. Y ahí va reduciendo el número, hasta que llegan al punto de que no puede perdonar a esas ciudades porque no hay justos. Así que un justo que intercede por unos injustos, su intercesión no es suficiente por una razón. Porque su justicia no es suficiente. Porque necesitaban una justicia mayor, una justicia más grande. Una justicia que viene de arriba, que justifica a nosotros que estamos aquí abajo. Y ahí
Vemos que los ángeles se van hacia Sodoma y Gomorra, llegan, se encuentran con Lot, y Lot los recibe en su casa, y conocemos la historia, ¿no?, de cómo estos hombres llegan a querer abusar de los ángeles. Los ángeles los ciegan, luego toman a Lot y le dice que tome a su familia, a todos los que tenga cercanos, porque viene la destrucción. Y sí, ahí vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero también vemos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, esa acta donde están las leyes de Dios, declaran culpable al pueblo de Sodoma y Gomorra, y viene el fuego sobre ellos. Ahora pensamos en la iglesia. Hay un acta de decretos que es contraria a todos aquellos que se inmiscuyeron a la iglesia, aquellos que se introdujeron con una máscara, y esa ley los declara culpables y les dice: el mismo fuego, el mismo sufrimiento que padecieron Sodoma y Gomorra es el que les espera a aquellos que han optado por la hipocresía en lugar de optar por la verdad. Eso es lo que les está aquí advirtiendo Judas. Por eso vale la pena contender por la fe, porque la fe te lleva a la vida eterna. La hipocresía a la destrucción o a la muerte eterna. Y a Dios no lo vamos a engañar, a Dios tú y yo nunca lo vamos a engañar, aunque creamos que sí. Por eso es importante que si no estamos a cuentas con Dios, nos pongamos a cuentas con Él. Porque les da 3 ejemplos de lo que pasa con aquellos que en lugar de ir por el camino de la fe, se van por el camino de la mentira. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a caminar por la fe. Vamos a orar. Te damos las gracias, nuestro buen Dios, por el privilegio que tú nos das de poder primero conocerte, de poder también meditar en tu palabra, de aprender de ella. Y Señor, te rogamos porque tengas a bien el darnos el discernimiento para que podamos examinarlo todo y retener lo bueno. Señor, tu palabra nos dice que contendamos ardientemente por la fe que una vez nos fue dada. Y Padre, te rogamos porque tú nos ayudes a que estemos bien cimentados en ella, que sepamos qué es lo que creemos y por qué lo creemos, y sobre todo que conozcamos a quién creemos, que es a ti. Señor, si nuestro conocimiento de ti es débil, es desde la distancia, ayúdanos para que nos podamos acercar a ti, para que podamos disfrutar de tu presencia, para que podamos, Señor, disfrutar de tu beneplácito, de tu compañía, de tu dirección, de tu bendición, de tu apoyo. Padre, te agradecemos porque estás aquí, porque eres justo, pero también porque eres misericordioso. Señor, a ti damos la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.